Dios no elige a los preparados, Él prepara a los elegidos. Hay ejemplos en la Biblia que Dios llamó a gente del anonimato a la victoria. Y Dios llamó a David, lo ungió como rey, pero él tuvo que ser procesado para alcanzar la madurez y ver la gloria de Dios. Bienvenido al canal Tiempo de Gloria. Quiero saludarte y bendecirte, y quédate porque hay una palabra profética que va a activar unos nuevos niveles en tu vida espiritual. Pasa ese proceso. Al que Dios llama, Dios lo escoge y lo prepara y lo apoda para ver grandes maravillas en el Señor. Esas lágrimas que está botando hoy en día, ese proceso que estás atravesando, es una formación que Dios te está escogiendo para algo grande. Así que Dios te está animando y preparando para que ames tu proceso, para que salgas en victoria, para que veas los ejemplos en la Biblia. Dios escogió a gente para procesarlos, para que vean maravillas y señales. Porque a través del proceso vas a alcanzar madurez espiritual. A través del proceso vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Vas a ver el mover del poder del Espíritu Santo obrando a tu favor. Y eso quiere mucha gente ver los cielos abiertos. Mucha gente quiere ver la bendición de Dios, pero no quieren pasar el proceso. Hoy te voy a enseñar cómo pasar el proceso. Mira lo que dice Primera de Samuel, capítulo 22, verso 1. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y en presencia de nuestro amado y querido amigo, el Espíritu Santo de Dios. Dice así de la siguiente manera: yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él y se juntaron con todos los afligidos, con todos los que estaban endeudados, con todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo 400 hombres a cargo de David. Gente que era procesada, gente que tenía amargura de espíritu, gente endeudadas. Y David fue en la cueva donde fue procesado para alcanzar el palacio. Porque antes de tú tener el palacio, tienes que pasar por el proceso. Antes de tú ver cosas grandes en tu vida, tú tienes que llorar en el secreto para que el Dios del cielo recompense en público. Y ese es el momento donde la gloria de Dios te va a sorprender. Cuando tú pases tu proceso, cuando tú adores en medio de tu proceso, cuando tú alabas en medio de tu proceso, cuando tú empiezas a entender que David fue ungido como rey y tenía para tomar posesión del reinado, pero sin embargo la persecución de Saúl lo llevó a la formación. Adulán era el taller en el secreto que estaba siendo formado a David para el rey que iba a ser conforme al corazón de Dios. Y ese es el momento, porque él pasó en el silencio. Él tenía la potestad de mandar a encarcelar a Saúl, pero sin embargo él respetó al ungido. Él respetó a aquel que un día lo llamó para que tocara y fuera ese cantor, ese dulce cantor de David, para liberar a Saúl. Y eso es lo que vemos hoy en día, que cuando tú pasas tu proceso, te vas a ser jefe de 400 hombres que estaban en amargura, que estaban en tristeza. Y Dios te va a hacer líder, porque desde el momento de la escuela, ahí en Adulán, en una cueva oscura, de una cueva que quizás tú dirás: ¿qué estoy haciendo aquí en este proceso? ¿Por qué estoy en este proceso? ¿Qué estoy pasando en este proceso? Pero esa es la formación de Dios para tu vida. Gracias, Espíritu Santo. Dios está formando tu vida. Dios no llama a hombres perfectos. Él llama a hombres dispuestos a ser procesados.
hombres que estén dispuestos, como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Y es momento de decirle a Dios, si es necesario que procese nuestra vida, ayúdanos a pasar ese proceso. Porque hay procesos que no fueron enviados por Dios, sino porque tú te lo buscas. Y hay procesos de parte de Dios que son formaciones en tu vida. Hay procesos que tú te has metido, que hoy le estás llorando a Dios para que te saque. Pero tú tienes que aprender de ese proceso para que veas la gloria de Dios. Porque vas a alcanzar madurez. Porque el carácter de Dios, aleluya, se va a manifestar en tu vida. El carácter de lo que Dios está haciendo. Mira, hay 5 hombres en la Biblia que pasaron por la formación de Dios. Quiero mencionártelos hoy. Y uno de los primeros es el capítulo de Samuel, capítulo 22, que hablamos de David. David fue ungido como rey, pero procesado como fugitivo. Pasó y toca el arpa y empieza a huir de Saúl, empieza a huir. Y ese es el momento que lo lleva a la escuela de la formación, a la cueva de Adulam. La escuela de la formación es como la universidad. Tú vas alcanzando el proceso, vas alcanzando madurez, porque tú vas alcanzando en el colegio, sea en la universidad, te van a sacar lágrimas muchas veces. Vas a pasar por escalones y vas a llegar el día que Dios te va a premiar, como en el colegio y en la universidad, que vas a ver que te van a premiar un día porque venciste. Y esta es la carrera que Dios quiere que venza, que seas, que Dios siempre está en lo sobrenatural para que alcances la victoria. Ahora la victoria está en el reino de los cielos. La escuela es un aprendizaje. El depender de Dios, Dios le quería enseñar a David, depender de Dios totalmente, liderizar a esa gente rotas y adorar en el secreto. La cueva de Adulam, la cueva no era un escondite, era un entrenamiento. La escuela de la cueva de Adulam era un entrenamiento. José en el palacio, dice Génesis capítulo 50 verso 20, vosotros persiguéis el mal contra mí, mas Dios lo encaminó al bien. Cuando hablamos de la historia de José, hablamos de un hombre procesado, un hombre que pasó por dificultad. José a los 17 años empezó a tener sueños porque Jacob le hizo una túnica de colores. Y dice que a causa de la túnica de colores los hermanos lo envidiaron. Lo llevaron a venderlo a Potifar y a los amalecitas, y empezó una formación con José. Pero José aprendió algo, que en medio del proceso él estaba callado, él estaba recibiendo, y José tenía sueños, pero fue procesado en la traición, fue vendido, fue escupido, fue injustamente olvidado en una prisión. Pero sin embargo Dios quería enseñarle que el perdón sin explicación, a confiar sin ver el resultado y a mantenerse íntegro bajo presión. La mujer de Potifar quería seducirlo y quería que el hombre de Dios fallase, pero sin embargo él se mantuvo viendo la gloria de Dios. Él se mantuvo en el secreto. También podemos hablar, el tercero, podemos hablar de Moisés. Moisés fue formado en el desierto. Es una historia que Dios empezó a formar en el desierto. Empezó a formar a Moisés. Moisés, dice la historia que este hombre faraón quería matar a todos los niños que naciese, pero sin embargo Dios encaminó en victoria esta gran hazaña, porque estaba instruyendo al libertador.
al hombre que iba a pasar por 40 años en el desierto, que iba a sacar al pueblo de Israel del desierto, aleluya, iba a llevarlo a la tierra prometida. Él se iba a convertir en libertador, iba a hacer una formación. Sin embargo, el pueblo de Israel era rebelde y los pasaron por tantas humillaciones después de que entendieron que Egipto no quería sacarlo, no quería sacar el pueblo de Israel porque era en esclavo, y tuvo que enviar a Dios a Moisés. Fue procesado para ser libertador. Y eso muchas veces hoy en día Dios nos está procesando para ser el escenario del llamado para tu vida de victoria. Dios no llama a hombres perfectos. Dios llama a gente que no tiene muchas veces cualidades, pero Dios ve más allá. Dios ama a esa gente que son procesados. Y me siento muy amado porque Dios a través del proceso me ha enseñado mi vida a caminar y a confiar en la plena presencia de Dios. Pues cuando me he sentido solo, cuando he sentido desfallecer mi vida, yo siento que el Dios del cielo me da las fuerzas para seguir continuando. Esta carrera no es fácil. La Biblia dice que los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Y en momentos de oscuridades, en momentos de aflicciones, en momentos de angustia, clamo al Padre y el Padre da respuesta. Y es como le dio respuesta a Pedro en la formación del fracaso. Pedro estaba llorando porque pasó toda la noche pescando y no pescó nada. Se sentía frustrado, se sentía que estaba al borde. Pero cuando tú le prestas la barca al Dios del cielo, el Dios del cielo te va a recompensar y te va a dar más de lo que tú esperabas. Jesús le pidió la barca a Pedro y era un momento de procesar su vida, porque Dios quería decirle a él: lo que tú estás buscando está en mi presencia, y lo que tú estás llorando hoy, mañana se alcanzará en victoria para tu vida. Porque Dios vio lo que estaba sucediendo con Pedro y él lo esperó en medio del fracaso, en medio de la oscuridad. Pedro se sentía que ya su vida iba a tirar la toalla, iba a tirar todo, y llegó y le prestó la barca a Jesús y hubo una gran pesca. No solamente una gran pesca, sino que lo convirtió en pescador de hombres. Lo formó para pescar muchos hombres en la presencia de Dios. Se iba a convertir en el general. Aleluya. Pedro se iba a convertir en el apóstol, se iba a convertir en el discípulo, y se iba a ver que iba a morir como juntamente o por el ejemplo de Jesús, pero volteado para abajo. Esa es la realidad, que el proceso te va a llevar a amar y a entender que muchas veces vas a ver lo que te parece a ti fracaso, Dios lo va a convertir en victoria para tu vida. Pablo fue formado en el quebranto. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 12 verso 9: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel, fue formado, tuvo 16 años, tuvo 3 años en el desierto, y aprendió que el desierto de su vida era la escuela de la formación que lo iba a llevar al apóstol. Iba a ver señales y maravillas. Dios quiere enseñarte esas cualidades. Paulo aprendió que de los golpes de la vida lo iba a honrar el Dios del cielo. Y ese proceso que tú estás viviendo hoy en día te va a llevar a ver la victoria. Ese es el momento de que escuches un mensaje de parte de Dios para tu vida, que te va a llevar a la formación. Cuando te sientes defraudado, sin fuerzas, que la debilidad viene a tu vida, que el momento más frágil que hay en tu vida, el dolor, donde el enemigo te habla y te dice que sueltes todo,
Ahí es que tú tienes que afirmarte más a la presencia de Dios. Ahí es que tú tienes que decirle a Dios, ayúdame. Porque Dios no pone carga que tú no puedas ser llevada. Dios te pone, aleluya, lo que tú puedes soportar. Así que soporta tu proceso, aguanta como guerrero, aguanta como guerrera y extiende el favor de Dios en tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si hoy quieres recibir a Dios, si ese proceso que hoy estás viviendo te hace que te quieres abandonar la carrera y quieres tirar la toalla, déjame orar por ti, porque quiero que sepas que Romanos capítulo 5, verso 3 al 4 dice que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce la prueba de la esperanza. Así que lo que hoy te duele está formando algo eterno en tu vida. Y lo que hoy no entiendes, mañana será de testimonio. Quiero profetizarte y hacer una oración por los que quieren tirar la toalla, por los que quieren soltar el llamado, por los que quieren decirle a Dios que no aguantan más. Por esa persona voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, le pido que tú dé fortaleza, le dé fuerzas nuevas. Padre, aumenta las fuerzas como el búfalo. Dale, Señor, te pido que no quite las cargas, sino que, Señor, aprendamos a soportar lo que tú nos estás enviando. Amar lo que nos duele y humillarnos ante tu presencia, porque tú nos das fuerzas. En el nombre de Jesús. Padre, yo te pido hoy, Rey de Gloria, que tú bendigas a todos esos amigos y oyentes de YouTube. Padre, en el nombre de Jesús, si alguno quiere recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, digan conmigo, Señor Jesús, en esta hora te recibo como mi único y suficiente Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida, bórrame del libro de la muerte. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Perdona mi pecado y lávame con tu sangre preciosa. Te recomiendo en este día que si te ha hablado este mensaje, quiero que te suscribas a nuestros canales por Tiempo de Gloria. En una serie Rompiendo tus limitaciones. Te invito a que te conectes con esta palabra. Viene la tercera parte del proceso, porque hay procesos que he pasado que te van a servir a ti de bendición. Lo que yo he pasado puede ser que tú lo estés pasando o te va a enseñar a ti a pasarlo en medio de estos mensajes. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te espero para el próximo episodio.